Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas sensoriales, que son el conjunto de estructuras destinadas a captar información mediante un órgano sensorial, y estos traducen el estímulo a través de un receptor especializado, que transporta el impulso nervioso por medio de un conjunto de nervios, y estos procesan un determinado tipo de estímulo en un área específica del cerebro. Vamos a empezar a hablar por el sentido de la vista, que tiene como función remitir información hacia ambos hemisferios cerebrales, de tal modo que el lado medial de la retina siempre decusa y el lado lateral siempre se mantiene del mismo lado. Responde a los estímulos luminosos y es el sentido que más área cerebral dedica a su procesamiento. En cuanto a los receptores, la vía visual comienza en la retina, una capa de varios tipos de neuronas que se encargan de transformar la luz en impulsos eléctricos. Bastones responden ante los niveles de luz y los conos ante los colores. La descripción de la vía neurológica. El impulso nervioso se da a través de las células bipolares hasta llegar a las neuronas ganglionares, las cuales forman el denominado nervio óptico a partir de la unión de sus axones. De aquí el impulso eléctrico proveniente de ambos ojos es llevado hacia el quiasma óptico y en donde decusa parcialmente, de modo que la información de cada ojo es remitida al hemisferio cerebral derecho como al izquierdo. Por ello, cada ojo envía información a cada hemisferio. Ubicación de la corteza sensorial primaria. El área visual primaria o área 17 de Brodmann se encuentra en torno a la cisura calcarina o pericalcarina, en donde los impulsos nerviosos se decodifican, por ejemplo, en formas y colores. Uno de los descubrimientos más llamativos en cuanto a la corteza cerebral primaria es que ésta procesa diferentes características visuales en cuanto a regiones físicamente distintas. Ubicación de la corteza sensorial secundaria. La corteza visual secundaria o asociativa se encuentra en las áreas 18 y 19 de Brodmann. Realmente, la 19 sería el área terciaria. Una vez que la información ha sido procesada por el área visual primaria de forma modular, se vuelven a unir sus diferentes componentes procesados de forma aislada por medio del área cerebral secundaria, la cual en una representación que no implica ninguna forma en su reconocimiento. En este sentido, debemos recordar que este proceso ocurre en paralelo en cada uno de los hemisferios cerebrales, por lo cual la imagen de un hemisferio es superpuesta con la de otro en fin de crear una representación final en consenso entre ambos lóbulos. La corteza de asociación activada. En esta parte, la información visual ingresa desde la retina hasta la corteza de asociación, luego de pasar por la corteza cerebral primaria y secundaria. El sentido del gusto. En cuanto a función, el sentido del gusto es el más robusto de todos, puesto que es transportado por tres nervios en el simultáneo, de modo que si uno de estos se daña, aún quedan otros dos para seguir remitiendo la información. De este hecho habla la importancia del gusto, en tanto es el último sentido que puede advertirnos el ingreso de una sustancia potencialmente dañina al interior de nuestro cuerpo. En cuanto a los receptores activados y su función, los receptores de la boca, específicamente concentrados en la lengua, aunque también se encuentran en el velo del paladar, la mucosa, la epiglotis, la faringe, la laringe y la garganta. El paladar es una estructura poco atendida, pero se sabe que participa en la detección de la sal, el azúcar y los iones de hidrógeno, los aminoácidos, el agua y la grasa, y se encarga de informar al hipotálamo, que es la estructura que regula el funcionamiento del cuerpo, la entrada inminente de sustancias
o alimentos fundamentales a la sangre. Descripción de la vía neurológica que lleva el estímulo desde el receptor. El recorrido de la vía del gusto consta de 3 pasos. Se inicia en las papilas gustativas de la lengua, en donde se disponen numerosas neuronas denominadas corpúsculos gustativos, en cada una de las cuales se especializa la captación de un sabor en particular y en la activación de un área diferente de la corteza. Los humanos sentimos 5 sabores distintos. Uno sería el dulce, el amargo, el salado, el ácido y el umami. Y adicionalmente, investigaciones actuales mencionaron la existencia de un sexto sabor, que es oleogustus, que es la sensación de los ácidos grasos no estratificados. Una vez que los corpúsculos gustativos generan el impulso nervioso, este es transportado alternativamente por uno de los 3 nervios, el facial, el glosofaringio y el nervio vago. El facial es el que transporta la información de los 2 tercios anteriores de la lengua, donde predominan las sensaciones de dulce y salado. El glosofaringio transporta la información del tercio posterior de la lengua, y donde predominan las sensaciones de ácido y amargo, y el vago, que transporta la información de la parte alta de la faringe, donde no existe una clara predominancia de algún sabor. En cuanto a la ubicación de la corteza sensorial primaria, se puede decir que el área gustativa primaria se ubica en la región más inferior del lóbulo parietal, debajo del área somatosensorial y en la parte más superior del lóbulo temporal, en donde los impulsos nerviosos precedentes de las papilas son interpretados como sabores. La manera en que la información gustativa es interpretada no se conoce de forma clara aún, y hoy se discute la ubicación y la existencia de las áreas gustativas secundarias y asociativas. Ahora vamos a hablar sobre el sentido del olfato. Bueno, este es un sentido encargado de detectar y procesar los olores. Se ha definido que el olfato es como un sentido químico en el que actúan como estimulantes las partículas aromáticas y odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles, que a través del aire inspirado entran en contacto con el epitelio olfatorio, situado en la nariz. El olfato tiene importantes funciones en los seres vivos, entre ellas la de evaluar el estado y el tipo de calidad nutritiva de los alimentos, detectar peligros medioambientales y de reconocer un territorio demarcado odoríficamente. Los receptores activados. La vía olfatoria comienza en las células bipolares de la pituitaria amarilla, las cuales tienen 2 extremos, uno ciliado, donde se localizan receptores que reaccionan ante la presencia de sustancias químicas y generan el impulso nervioso, y otro alargado que penetra en el cráneo a través de una lámina cribosa y se dirige al bulbo olfatorio. Cabe resaltar que existen 7 tipos de células bipolares, cada una de ellas capta un solo tipo de aroma, y los aromas que podemos percibir también son las mezclas de estos tipos. La vía neurológica que lleva el estímulo del receptor al cerebro. Bueno, inicia en el bulbo olfatorio, donde se encuentran las células mitrales, las cuales hacen sinapsis con un grupo de neuronas bipolares que captan el mismo tipo de aroma, de tal modo que la única célula mitral que recoge información de múltiples células bipolares similares. Luego, los axones de las células mitrales que se unen para formar el nervio óptico, el cual se desplaza por la base del cráneo hasta alcanzar directamente el cerebro sin pasar por el tálamo. En cuanto a la ubicación de la corteza sensorial primaria, una vez que en el cerebro la información olfatoria se ha bifurcado en paralelo hacia las 2 áreas olfatorias primarias,
Una se encuentra ubicada en el lóbulo de la ínsula, que está implicada en el control del comportamiento, y la otra localizada en el lóbulo temporal, que se comprende la regulación de la memoria. En cuanto a la ubicación de la corteza sensorial secundaria, se ve que existen investigaciones que afirman que en el área orbitofrontal se encuentra el área olfatoria secundaria, y de ser así, la información olfatoria pasaría por las vías talámicas. Se cree que esta media la percepción consciente de los olores.